Clara Torres, gracias por la comunicación, se nos cortó la llamada. Buenos días. Así es, muy buenos días. Oye, Clara, a ver, cuéntanos cómo se le responde o qué responden a esta pues declaración de la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, que dice que había 50,000 niños fantasma. Bueno, mira, debo decir que a raíz del cierre del programa de estancias infantiles, se formó este frente en donde tenemos por un lado los amparos, por otro lado pues está dando a conocer lo que está sucediendo, y en lo personal a mí me tocó el tema de la Cruzada Nacional para rescatar las estancias, y visito estado por estado, me reúno con los responsables, tenemos alternativas de solución de inmediato, mientras que resolvemos el problema final, que es hablar con las autoridades, con los particulares, y etcétera. Estando en Morelia, Michoacán, el 11 de marzo, es cuando yo me doy cuenta de lo que tú bien acabas de comentar ahorita. Los servidores de la nación, muchos sin ni siquiera un nombramiento, simplemente como simpatizantes de Morena, acudían a las estancias o las citaban en algún auditorio o en algún lugar a las mamás, y ahí llevaban ellos una lista que en muchos casos ni siquiera traía datos generales, solamente el nombre, o traían direcciones equivocadas. Con solo estos hechos, ellos empezaban a quitar a las personas, como tú decías. Llegaban traían una lista de una estancia X que tenían 30 niños y ellos únicamente validaban 10 niños, o 15 niños o 5 niños. Cuando las mamás reclamaban porque iban a quedar fuera de este beneficio, en muchas de las ocasiones decían, no, es que es problema de las responsables, porque como son muy corruptas, se quedaban con su dinero. Entonces, además de desprestigiar a la responsable, están dejando a las mamás sin este beneficio de la beca para madre trabajadora, y lo que es aún más grave, están haciendo un padrón a la medida de las palabras del presidente. Esto no se vale, porque, hay veces que están tan ciegos a favor del presidente que son capaces de alterar los padrones, de dejar a madres sin estas becas y de desprestigiar a las responsables para hacer un padrón a la medida de las palabras del presidente. Ahorita yo estoy aquí en Ciudad Victoria, en esta cruzada que estamos haciendo, y te comento dos casos. Uno de los casos es en Reynosa, precisamente. Esta mamá pues quedó fuera. Una de las razones que le decía el servidor de la nación era que porque su hijo tenía más de 3 años y que en muchos padrones de 3 a 4 años no los iban a censar. Y ella pues no tenía ya dónde dejar el niño, tenía que seguir trabajando. El viernes fue el último día que fue a la estancia porque ella tenía la esperanza de tener esta beca y poder pagar su estancia. Y este fin de semana el papá tuvo que llevar el niño hasta Veracruz y dejárselo a los papás. O sea, por esta alteración de padrones, para hacer un padrón a la medida de las palabras del presidente, una mamá se queda sin su hija, se la llevaron hasta Veracruz para que la cuidara su mamá y que ella pudiera seguir trabajando. Esto es un crimen, para mí esto es un crimen. Si el presidente se equivoca, él mismo lo ha dicho, es cuestión de decir, me equivoqué, no pasa nada, pero está tratando de dividir a las familias, dejar a las madres sin su recurso, estigmatizar a las responsables de corruptas. Esas son cosas que no se valen. Esto no puede continuar así. Yo creo que el presidente, él mismo decía que el poder atonta y a unos hasta los enloquece, el poder absoluto. Yo creo que debemos como mexicanos de cuidar que esto no le suceda al presidente. Es una masacre. Yo que ando en todos los estados, te lo puedo decir, esto es una masacre. Espero que el miércoles voy a llevar un escrito con derecho de petición fundamentado en el artículo 8 y le voy a pedir a la secretaria María Luisa Albores que si nos puede pasar la lista de estos 50,000 niños supuestos fantasmas, que para mí son niños borrados, niños rasurados del padrón, para que ese padrón sea acorde a las palabras del presidente, y queremos hacer un comparativo de sus niños fantasmas con estos niños, como la niña que te acabo de comentar, que ahora va a vivir en Veracruz porque fue borrada del padrón. Hay datos, perdón que te interrumpa, Clara, pero hay datos de la Auditoría Superior de la Federación, pues que sí detectó irregularidades, pero si no me equivoco era menos del 2%. Ante estos padrones que son francamente pues cuestionables, habrá quien diga inclusive peligrosos para temas democráticos, no hay un recurso legal, no hay algo en que vayan a hacer, porque pues no puede ser que te den un gafete o inclusive que tú mismo imprimas el gafete, te hagas servidor de la nación
y hagas un censo pues que no tiene ninguna justificación, ni ninguna verificación, que no hay ningún árbitro para hacer ese censo, cualquier cosa que nos estorbe, pues hacemos un censo y decimos que eso estaba lleno de corrupción y lo cancelamos, así de fácil. No hay un amparo, no hay algo, un recurso legal para evitar esto. Mira, nosotros, como bien sabes, lo que estamos impugnando es todo el programa de becas para padres y trabajadores. Queremos que se sustituya el programa de estancias infantiles, porque eso es lo que realmente ayuda a los niños. Si nosotros nos metemos en este programa, que yo creo que se va a caer, o sea, no creo que vaya a continuar, a veces, porque de hecho suspendieron los censos, a veces creo que es precisamente porque ya los jueces de distrito le están diciendo a la Secretaría de Bienestar y a este gobierno, oye, espérate, ese programa tú no lo puedes presentar. A ti la Cámara de Diputados nunca te autorizó un recurso para un programa de becas para madre trabajadora. O sea, tú no podías, por la ley de derecho de desarrollo social, tú no podías disminuir el beneficio de cuidado infantil por uno que tenga que ver con padres, porque así dice la ley. No lo podías cancelar, ni podías reducir presupuestos. Entonces, nosotros confiamos en que el Poder Judicial va a mandatarle a este gobierno que se ajuste a un Estado de Derecho. Que las leyes se hicieron para cumplirse, como dice el presidente. El presidente ha dicho, nadie por encima de la ley. Y ese nadie está incluido en la Secretaría de Bienestar. No tienen ninguna facultad para hacer este programa, mucho menos para mandar a simpatizantes de Morena, casa por casa, para ver si les ponen o no les ponen en un padrón. Pero además les pedían fotos, Clara. O sea, ¿dónde están esas fotos? Son, duele decirlo, es un país de feminicidios, de asaltos, de violaciones, de secuestros. Iban simpatizantes que no tienen pues ningún nombramiento claro, servidores de la nación, se escuchan muy bonitos, pero nada más. Iban y sacaban fotografías de los niños y nombres de los niños. ¿Dónde están esos datos? ¿Dónde está la ley de protección de datos personales? O sea, ¿dónde está eso? ¿Qué? Fíjate que dices algo muy importante. Aquí en Tamaulipas, muchas mamás optaron mejor por ya no insistir, como esta que te dije, que mejor mandaron al niño a Veracruz. Porque aquí en Tamaulipas la situación es muy peligrosa, muy, muy peligrosa. Cualquier cosa que tenga que ver con dar los datos, con dar fotografías. ¿Cómo? Sí, Clara, adelante. Aquí estoy, es que estoy aquí en Tamaulipas. Me están reportando que fueron 900 niños rasurados o borrados aquí en Tamaulipas, comprobados. O sea, más los que a lo mejor todavía no tenemos la comprobación. Porque o sea, ¿tú ya tienes los datos? Sí, aquí estoy aquí en Tamaulipas. A raíz de las declaraciones de María Luisa Albores, en todos los estados estamos haciendo hasta donde podamos llegar, pero recogiendo la información de cuántos niños tenemos reportados que están siendo borrados del padrón. Y ahorita me están aquí diciendo que son 900 niños hasta ahorita aquí en Tamaulipas. O sea, que estaban y que de pronto los desaparecieron. Ándale, estaban y ahora dicen que son fantasmas. Pues no son niños fantasmas, son niños rasurados. Y lo más triste es que es para poder ajustar las palabras del presidente. El presidente no es Jesucristo, ni es Dios Padre, ni es Buda. El presidente es un ser humano como tú y yo, en donde los mexicanos votamos para que nos gobernara dentro de un Estado de Derecho, bajo el Estado de Derecho, no bajo una palabra que pues es la palabra de Dios pareciera cada vez que él dice algo, y todos tenemos que ajustarlo para que suceda así. ¿Cómo son los niños entre rasurados y desaparecidos? A ver, vamos a suponer, pongamos Manuelito, un niño Manuelito. ¿Qué le pasó a Manuelito? O sea, Manuelito era un niño que tenía el beneficio de la estancia infantil. ¿Lo borraron del programa o cómo fue? Sí, haz de cuenta que llegaban y decían que el niño no estaba en la lista, el niño era inexistente, como dicen muchas mamás, me tocó testimonios, entonces mi hijo es fantasma, ¿o qué? Dice, no, es que o no está en mi lista, o la dirección no coincide, o cualquier cosa, y no existe. Y cuando las mamás reclamaban, echaban la culpa a los responsables. Esto es porque las responsables son muy corruptas y se quedan con el dinero de su hijo. Así les han contestado. Sí. O sea, aunque Manuelito estaba en la estancia, y aunque ahí estaba pues siendo educado, cuidado, etcétera, lo borraban y decían, no, Manuelito no está en la lista. Pues cómo no va a estar si ahí está. O sea, sería al revés. Si la responsable fuera corrupta, pues ibas a perder por tener ahí a Manuelito y no estarlo cobrando, ¿no? Por supuesto. Es el caso de esta niña en donde la mamá se llama Raquel, no recuerdo el nombre de la niña, tenía 2 años en la estancia, la niña tiene 3 años ahorita.
y el servidor de la nación dijo no está, es un niño fantasma, no hubo poder humano que pudieran convencerlo y el niño se tuvo que ir a Veracruz. Fíjate que en Morelia, en esta reunión que tuvimos en las oficinas de la Secretaría de Bienestar, ahí eran como 40 mujeres que estuvieron ahí protestando dentro de las oficinas de bienestar por esta situación de que estaban borrando a los niños. Y hay un testimonio, te lo voy a mandar al teléfono que tú me digas, de una mamá con un niño con discapacidad, en donde pues el niño, aparte de dejarlo sin el servicio, porque es un niño que tiene Down, pues lo van a dejar sin recursos y la mamá desesperada. Ahí fuimos un grupo de personas, estábamos encabezados por el diputado Armando Tejada, de ahí de Michoacán, y se logró aparecer a los niños, quitarles la categoría de fantasmas y hacerlos como niños reales, pero fue justo después de hacer la protesta. O sea, estuvimos ahí el 11 de marzo, estuvieron los funcionarios de bienestar, eran como 40 señoras y estuvieron con sus hijos físicamente enseñando ella su cara, su hijo, su número de cédula, el número de cédula de la estancia, enfrente de todos, y ahí en Morelia se logró. Quiere decir que cuando enseñamos pruebas, entonces los niños dejan de ser fantasmas y los incluyen. Híjole. Vamos a seguir de cerca el tema, por supuesto. Clara Torres, te aprecio mucho que nos hayas tomado la llamada en esta mañana. No, a ustedes por apoyar esto. De veras, México tiene que saber qué es lo que está sucediendo. Necesitamos rescatar a los niños, necesitamos rescatar la imagen de estos responsables que por 12 años se han dedicado a prepararse. Yo estoy impresionada, en serio, de estas mujeres, cómo les cambió la vida también, cómo de no tener muchas opciones, se prepararon y llegaron a ser personas con mucha capacidad. Por eso este movimiento no se ha apagado, porque son líderes, por eso veían esto como una amenaza. Son 9.500 líderes en este país, por eso me da también esperanza de que vamos a rescatar este programa por el bien de los niños. Gracias, Clara, seguiremos de cerca el tema. Muy buenos días. Buenos días.